Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Bueno, señores, continuamos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros en este miércoles 13 de abril a través de La Roca 91.7. Y tenemos, como ya lo habíamos anunciado, un invitado muy especial que nos ayudará a recorrer este camino que de su mano tal vez podremos ir un poquito atrás de la historia y adentrarnos en estos días, ayudarnos a conocer en detalle estos días que vamos a vivir. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, el miércoles santo es el último día de la Cuaresma y fue el día en que, como quien dice, se puede decir así, Judas ofreció y vendió por 30 monedas a Jesucristo. Aunque el último día de la Cuaresma fue el Domingo de Ramos, ¿no? Miércoles. Vamos a ver. Yo pensaba que era el Domingo de Ramos. Qué bueno, por fin le gané a Manuel. Empezamos. Qué bueno. Aquí está con nosotros nuestro invitado, el sacerdote, el reverendo padre Geraldo Ramírez Paniagua, que ha aceptado nuestra invitación, como dije, para ayudarnos a recorrer qué es lo que vamos a vivir o cómo deberíamos vivir estos días, el Tríduo Pascual, para luego terminar en la alegría del Domingo de Resurrección. Bienvenido, padre, qué bueno, por fin aceptó. Ya decíamos ayer, antes de anunciar, cuando anunciamos la entrevista, el padre Geraldo Ramírez, pero más cariñosamente y mejor conocido como el padre Jerry. Como siempre digo, el nombre artístico. El nombre artístico. Bienvenido, qué bueno que está con nosotros. Entonces, aclárenos eso, padre. Hoy es el miércoles santo, es el último día de la Cuaresma. Sí, es correcto, es correcto. El miércoles santo termina la Cuaresma. Entonces comienza como le llamamos, el misterio del Tríduo Pascual, que es un misterio dividido o vivido en 3 momentos. Pero para poder vivir el Tríduo Pascual es que comenzamos a vivir la Cuaresma con el miércoles de ceniza. La Cuaresma es todo un proceso de preparación, que ya lo sabemos, para poder vivir este momento. Y el que no se preparó ya, ¿qué pasa? O ya no tiene tiempo. Manuel, te quedaste atrás ya. No sé qué va a vivir porque la intención de los 40 días es la revisión personal, como comenzó este año el primer domingo. Si se fijaron, el Espíritu Santo impulsó a Jesús al desierto. Siempre comenzamos así con ese texto, ¿verdad? Entonces nos empuja al desierto, pero en el desierto tiene dos intenciones o 2 lecturas. Una es muerte y otra es encuentro. Para el pueblo de Israel es muerte porque por cabezadura y tercos tuvieron 40 años dándole vuelta al desierto y fueron muriendo. Los que entraron a la tierra prometida fueron aquellos que se encontraron con el Señor solamente en el desierto. Para nosotros es igual. Es ese encuentro con el Señor, pero en nuestro desierto, aquí dentro. Es entrar en el desierto de nuestro interior, acompañándonos de manera personal. Sí, dejándonos acompañar y descubrir que hay cosas que debemos cambiar. No somos perfectos, nos creemos perfectos. Pero los perfectos hay que tenerle miedo a los que se creen perfectos, ¿verdad? Venimos de esa creación y hasta el día de hoy, donde ya el hombre se cree casi Dios o pretende convertirse en Dios. Y pretende crear vida, incluso y controlar si nace o no nace, y creo vida y así sucesivamente. Bien, insisto, la Cuaresma es una revisión personal. No es revisar al marido, ni a la mujer, ni a los hijos, ni al otro. Verse la paja aquí en el ojo de uno. Verse la paja en el ojo tuyo. Entonces, proponerte en ese proyecto, proyecto de esos 40 días, una transformación, un cambio que le llamamos conversión, que es lo que entonces voy a poder vivir en la Pascua, que es lo que debía comenzar a celebrar desde mañana. O sea, hoy yo termino, aunque leímos la Pasión el Domingo de Ramos, el domingo pasado, leímos la Pasión, pero yo termino hoy ese proceso de Cuaresma en la cual yo ayuné, hice un poquito más de oración, sacrificio, salí al encuentro del otro, ¿verdad? Entonces ahora lo voy a vivir en este proceso de estos 3 días. ¿Por qué se lee también el domingo, la Pasión, el Domingo de Ramos? ¿Por qué se hace esa lectura cuando Nos está preparando ya para el Viernes Santo, que la vamos a leer. Ya. Se lee 2 veces en el año solamente. Ya. Domingo de Ramos y el Viernes Santo. ¿Qué puede esperar, o bueno, cuáles son los planes de la Iglesia Católica para este Tríduo Pascual que inicia en el día de mañana? ¿Cuáles son las festividades o las actividades que tienen? ¿Qué es lo que van a celebrar?
Bueno, nosotros esperamos que la gente se convierta y cambie. Esa es la perspectiva de siempre. Sí, claro. Pero eso va a depender. La iglesia nos propone el plan, como ya decía ahorita, el proceso de los 3 días, el misterio vivido en 3 momentos, que es el Jueves Santo, que tiene toda una temática, el Viernes Santo, que tiene también otro momento, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada día hay que vivirlo, porque tenemos que dejar acompañar por el Señor. Si lo vemos como una película, no pasó nada, pasó por encima de nosotros la Cuaresma, nos gustó porque nos dieron habichuelas con dulces, o habas con dulces que las come, pero claramente quedamos en ningún sitio. La gente comía muchísimos mariscos, de que por dejar de comer carne, Ya el sacrificio, sí. que precisamente el llamado del Santo Padre era que en lugar del Papa Francisco, que en lugar de ayunar, del ayuno regular, ayunar de otras cosas, ¿verdad? O en lugar del sacrificio de dejar de comer carne, sacrifique la lengua, sacrifique... Pero la intención del ayuno del viernes está en que lo que yo iba a gastar en la carne, yo se supone que haga un ahorro y al final de la Cuaresma yo haga un aporte en la colecta que tenemos de solidaridad para los más necesitados. No que gaste más. Y que ya en este caso, tal vez la carne puede tener un precio alto, pero también los mariscos muchas Más veces alto todavía. terminan siendo más caros que la misma La carne. intención es no comer ninguno de los dos, tú comes como tú Un quieras. arroz vacío. Como tú quieras, ¿verdad? Esa intención es que el sacrificio que yo estoy haciendo de no comer ese alimento, eso yo debía guardar esos recursos para aportarlos para el proyecto de solidaridad del quinto domingo de Cuaresma, que es que se hace la colecta. Y también se dice que el miércoles santo es el primer día de luto, porque ya es lo que nos entra en la Semana Santa. Eso No, porque ya eso es tradición popular. No. Es final, ahí se termina la Cuaresma, entonces nos preparamos el jueves santo. El jueves podríamos decir, independientemente de la resurrección, el domingo, la alegría, la vigilia, el jueves podríamos decir que es el más importante de la celebración. Los 3 son importantes. Esto es un solo bloque, como te dije. Es un misterio vivido en 3 momentos. El primer momento es el jueves, que podemos ver ahí 2 elementos ahí, que es la institución de la Eucaristía y el servicio. Porque Jesús lava los pies, que ya te comentaba Manuel, Jesús lava los pies a los discípulos, dejando un mensaje muy claro de que si yo, que soy el jefe, hago eso contigo, vete tú y hazlo con los otros. Eso le dice Pedro: a mí no me vas a lavar los pies. Si no te lavo los pies, Pedro, no tienes nada que ver conmigo. ¿Y qué dice Pedro? Lávame hasta la cabeza que tú quieras. Sí. Padre, no es secreto para nadie, pero a partir de hoy mucha gente va a empezar a salir de la ciudad. Mañana ni se diga, y el viernes posiblemente también otro grupo. ¿Es posible vivir este trido pascual desde donde sea que uno se encuentre? Un ejemplo, un grupo de personas que vaya, póngase usted para la zona área de Punta Cana, y esté quedándose en una casa, donde fuera, pero vaya a las festividades religiosas, vaya a la iglesia el día del Jueves Santo, vaya al Via Crucis y la adoración a la cruz al viernes, pero que durante todo el otro momento se la pase tal vez en actividades cotidianas, bañándose en una piscina, se bebe su trago, pero existe esa posibilidad de que la gente lo pueda hacer. O sea, usted lo ve como que es algo que es viable. Es que ha sido siempre así. Si tú lo puedes hacer. Lo importante de estos casos... No es contradictorio la pregunta. No es contradictorio. ¿Por qué? Porque la celebración de los 3 días tienes unas horas concretas para celebrar cada cosa. Yo lo que digo es porque, como ya oí que alguien comentó en días pasados, en programas pasados, que de 52 semanas que tiene al año, ¿por qué yo coger esa semana? Y yo digo, ¿por qué coger el viernes? Sí. Si tú no has hecho sacrificio ninguno en todo el año, y la Cuaresma te pasó por encima, pues no beba el viernes. Ofrécele el romo que te vas a beber ese día, ofrécelo a Jesús. O sea, no voy a beber porque quiero acompañarte a ti en tu sufrimiento, porque ese es el día en que celebramos la muerte. Claro. El día anterior es la preparación y la pasión, pero la muerte fue ese día. A pesar de... Perdón, sí. Soraya. Y yo creo que sí que se puede tener los momentos, y además ya cerca de los muchos lugares aquí, hay en zonas de playa y de zonas de gente que se va a los pueblos, las actividades son ya en horas que ya cesaron las actividades de playa y tú estás, es de noche generalmente. Sí. Claro. Y se puede hacer. Yo recuerdo que hace muchos años ya trabajaba en el sur, en la diócesis de Barahona, y yo le pedí permiso al obispo y yo: monseñor, tengo el problema, que en paz esté monseñor Rivas, y decía: yo estoy en una parroquia de playa, tengo un problema,
Vengo mucha gente que viene y me dice que no puede ir, no van a la iglesia a los actos, porque ya no había nada que hacer desde las 5 de la tarde en adelante, porque vienen en pantalones cortos, no traen ropa adecuada para ir a la iglesia. Yo voy a permitir que entren en pantalones cortos, no un traje de baño, pero un pantalón corto. Pues mira, al año siguiente teníamos la iglesia llena. El Via Crucis completo, porque lo hacíamos fuera del final. Y un detalle hermoso que se nos ocurrió, a las 3 de la tarde del viernes hicimos la lectura de las 7 palabras. Esto era a las 2 de la tarde. Pusimos bocinas en la playa, inmensas, para que se escuchara. ¿Y te puedes creer quiénes hicieron las 7 palabras? Los bañistas. Se paró la playa. Bueno, y es el mensaje un poco del Papa Francisco también, de que hay que abrir, de que se necesita evangelizar. A tiempo y a destiempo. Y de otras maneras, involucrando... A mí mi esposa me ha sacado de la piscina. Mira, ven, vamos a la misa del Jueves Santo. Porque como que para ella era medio innegociable el tema de la Semana Santa. Había que quedarse, pero a veces a mí precisamente ese fin de semana, un grupo de primos se fueron para el área de Punta Cana. Está bien, nos vamos, pero ubícame una iglesia donde yo pueda ir. Tratar desde donde uno está. Ese Jueves Santo, mira, vamos para la misa. Y salí de la piscina y fuimos para la iglesia. Hay un elemento que quizás muchos no valoran, y es que como es un fin de semana largo, es un momento de encuentro de familia. Claro. Entonces también eso hay que aprovechar, la familia es importante. Por eso decía yo al inicio del programa eso, que hay personas y hay familias que aprovechan esto porque coinciden con las vacaciones de los niños, con el cierre colectivo de las empresas, y también hay un momento de unidad. Ojalá se viva así, en unidad familiar y en compartir, y eso es válido, es importante. A todo esto el equilibrio. Podemos celebrar y vivir, y podemos también celebrar y vivir todo lo que es este proceso nuestro, muy nuestro, ¿verdad? Como cristianos. Ese es mi compromiso como cristiano. Como tú decías, Manuel, esos 3 días son los más importantes del año. Los más importantes, porque ahí está el misterio. Pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La misa más importante del año, incluso la de la Vigilia Pascual, que la celebramos el sábado. Sí. ¿Verdad? Nos preparamos. Primero celebramos, como ya decíamos el jueves, el servicio y la institución de la Eucaristía. Aunque hay un detalle que alguna gente no conoce, pero que en la mañana del jueves, aunque se puede hacer en otro momento, pero generalmente se hace mañana del jueves, se celebra la misa crismal. La misa crismal es en la que el obispo, con todo su clero, consagra el crisma, los aceites que van a ser usados en los sacramentos que lo llevan para todo el año. Y los sacerdotes van a renovar su sacerdocio y su obediencia al obispo, que es quien preside cada diócesis, ¿verdad? Pero esa misa generalmente se hace jueves. No siempre, aquí en la diócesis de Santo Domingo se ha hecho siempre jueves. Hay otras diócesis que por las distancias que quedan lo hacen otro día, porque el jueves es un día pesado, difícil, de trabajo. Y de tránsito también. Mucho tránsito, en parroquias que están distantes, si tienen que venir a la catedral, se celebra generalmente en la catedral, pues como que le coge mucho tiempo para después preparar para la celebración de la Cena del Señor. Padre, ¿por qué era necesario que Jesucristo lo crucificaran y resucitara al tercer día? ¿Por qué en el plan de salvación esto tenía que suceder de esta manera? ¿Por qué había que crucificarlo, darle el peor de los castigos, la peor de las condenas? Bueno, yo no lo veo así, sino yo veo que Jesús viene a enseñarnos el camino. Y en ese proceso de ese camino, de lo que Dios quiere, que el hombre sea feliz, que el hombre se salve, ese San Ireneo, que el hombre vive y sea feliz, Jesús nos muestra cuál es el camino. Al hombre no le interesa y lo quitamos del medio. Entonces en Judas tú encuentras el que vive en la iglesia y en todas las instituciones, que tú hablabas ahorita también, en todas las instituciones que solamente piensa en él, no piensa en lo que vamos a hacer, sino en su propio proyecto. Y él pensó en lo que me voy a ganar. Y pensó en lo que se iba a ganar o empujar en su revolución, que era con lo que él quería. Sí. Y resulta que mira lo que provoca. Entonces, como Dios todo lo sabe, ya Dios había visto el proyecto, Dios había mandado el plan, ha planteado el plan, pero el hombre no aceptó. Recuérdate que Jesús mismo dice: el que acepta el nombre del Hijo único de Dios será salvo, el que no ya decidió otra cosa. Pero hay mucha gente que decidió otra cosa. Entonces en ese plan de Dios está el proyecto, está ese proceso para que enseñándonos que hasta el extremo de la muerte y de entregar a su Hijo único y derramar su sangre en la cruz, fue Dios capaz de amarte. Entonces, para confirmar que el hecho de que Jesús, el proyecto Jesús, entiéndase toda la vida de Jesús hasta la muerte, fue válido y Él lo acepta como sacrificio por todos,
es donde viene entonces la resurrección. La resurrección es el triunfo, es el sello de Dios a la vida de Jesús. ¿Y qué es el proyecto nuestro? Entonces, ya sabemos que como cristianos no hay pasión sin muerte, ni muerte sin resurrección. Si hay gente que quiere resucitar nada más. No, hay que pasar por la pasión y hay que pasar por el desierto. Y eso lo vamos viendo en nuestra propia vida. No lo pongamos muy lejos. No nos pongamos clavados en una cruz. En nuestra propia vida hemos tenido momentos de pasión, de situaciones difíciles, momentos de cruz, enfermedad, dolor, muerte en nuestra familia. Pero también hemos tenido mucho tiempo de resurrección, en la que hemos visto el paso del Señor en nuestra vida y que nos ha transformado y ha cambiado nuestra propia vida. Ese paso de Dios en nuestra vida. En todos los personajes que hay, por decirlo de alguna manera, entre Judas, que entrega a Jesús por unos pesos, el sufrimiento por unas monedas, el sufrimiento de su madre, de María, las manos lavadas, llévenselo de ahí, de Poncio Pilato, Pedro, que lo niega, a pesar del amor que sentía y que luego se arrepiente. En fin, hay tantos que pudiéramos tal vez identificarnos con. Y tú sigues también, después de la resurrección, Tomás que dudó. Sí. Tomás que dudó, sí. Ahí estamos todos. En todos esos personajes estamos todos. Padre, ¿por qué? No es para molestar, pero son preguntas que yo creo que me llaman la atención. Cuidado, de lo que Manuel, es por la favor. pasión y muerte. No, es una pregunta. ¿Por qué Judas tenía que traicionar a Jesús? O sea, ¿por qué tienen que presentar el personaje de Judas con esa traición? Y tiene Judas la obligación de señalar al que yo bese, ese es Jesús. Si Jesús era una persona conocida. O sea, ¿por qué tenían que pagarle a Judas para que fuera Judas el que le dijeran, este es Jesús? Jesús era bastante conocido entre todos. Jesús no era un desconocido. O sea, yo entiendo que quienes los iban a capturar podían perfectamente saber quién era Jesús. No, los soldados no. No por obligación los soldados tenían que conocerlo porque Jesús estaba en el medio. Pero los soldados no estaban todo el tiempo en el medio. Los conocía el pueblo completo. O sea, que obligatoriamente tenía Judas que señalar. Bueno, yo no puedo decir que obligatoriamente, sino hago un gesto para que tú sepas que es a ese, que no es al otro. Ese que tienen que llevarte. Porque también el personaje de Judas, de entregarlo, cuando de todas formas estaba escrito que Jesús iba a morir en la cruz. Entonces, si estaba escrito lo anterior, también tenía que pasar. De lo primero tenía que pasar lo segundo, lo anterior. O sea, en el proyecto, lo que queremos ver, o tú tienes que ver es que así mismo como Judas, también tú haces de Judas. Sí. Lo que tú acabas de decir de los personajes. No vendo a Jesús porque no se lo vendí a nadie en cuanto a que me dieron un dinero por fulano o por sutano, sino yo a veces vendí mi moral, vendí mis principios, tenía un equipo de gente buenísimo, lo vendí para salir de ellos porque yo les dejé a los cuartos, pero dejé a esa gente sola. Lo que hoy estamos viviendo también, o sea que Judas lo tenemos todavía en el medio. Los hombres y mujeres que están intentando echar adelante y hacer un proyecto y a veces mis propios intereses provocan que esa gente sea maltratada, sea herida, sea humillada y yo le saqué beneficio, aunque Judas al final no le dio permiso, no le dio oportunidad a Dios de que tuviera misericordia con él porque él hizo él se ahorcó. Sí. Pero no le permitió a Dios tener misericordia con él. Que lo hubiera tenido, Claro. porque Dios es un Dios de misericordia. Y nos perdona a todos. Claro, hasta el ladrón que tenía al lado en la cruz lo perdona. Al final. Tan buen ladrón que se robó el cielo. Sí. Luego, en un rato vas a estar conmigo Sí, en el paraíso. En el paraíso, en ese último momento. Señores, nosotros tenemos que hacer una breve pausa para publicidad, pero seguimos conversando luego de la pausa con el padre Geraldo Ramírez a propósito de estos días santos y de cómo celebramos este triduo pascual que nos lleva a adentrarnos en esta historia y a ser todos parte de la historia. Ya volvemos. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Gracias por continuar en sintonía con nosotros, por premiarnos con su atención en este miércoles santo, miércoles de la Semana Mayor, el día en que cerramos la cuaresma, como ya conversábamos con el padre Geraldo Ramírez, y nos introducimos a partir de mañana en esta celebración del Triduo Pascual. Aunque hablábamos de aquellos que se van y deciden aprovechar este tiempo con su familia, de manera muy particular, la parroquia
parroquia, la que usted dirige directamente, San José de Calasanz, y otros la han ido ya replicando, hay una práctica que es el yo me quedo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es el yo me quedo para la comunidad, para la feligresía? Bueno, yo me quedo nace. Y cada año tiene un lema. Un lema. Yo me quedo nace con buscar una respuesta, dando una respuesta a la participación de toda la familia en el tríodo pascual. Porque generalmente son los adultos los que van a Jueves Santo, el Viernes Santo, al Vía Crucis. Y estaba la Pascua Juvenil también. Estaba la Pascua Juvenil también, sí, que fue desapareciendo poco a poco. La soltaron primero a las diócesis y después fue como a las parroquias, como que muchas parroquias dejaron de hacerla. Entonces, algunas la tienen todavía. Entonces, en Arroyo Hondo iban hasta más de 1000 jóvenes. Sí, sí. A esa Pascua Juvenil, yo llegué a ir en su momento. En Arroyo Hondo era... Sí. Yo también participé cuando estaba con el Padre Marcial. En la Pascua Juvenil era extraordinaria, intensa. Realmente había que quitarse el sombrero en Arroyo Hondo. Entonces, esto comienza, Monseñor Masalles que la comienza, siendo que era párroco de San José de Calasanz, comienzan buscando una alternativa para que toda la familia, que los que se quedaban, porque no iban de playa, no iban de fin de semana, pues encontraran una respuesta. Y entonces se hace el Yo Me Quedo para ese grupo. 12 años tenemos. El año pasado lo hicimos mitad presencial, mitad virtual. Y en la pandemia lo hicimos virtual. Pero no dejamos de hacerlo. Este año, qué bueno, será Por después fin, de todos los años, se va a vivir completo en la iglesia. Este año tenemos el mismo entusiasmo del primer año. La gente está tan animada. Ávida, sedienta. Sí, no. Como el reencuentro. Exactamente. Entonces, el Yo Me Quedo es ese fin de semana familiar. Comenzamos el jueves, en la tarde, y hay actividades para los adultos, con temas, retiros. Ahí están las actividades de los jóvenes, que están aparte también de los niños y de los pequeñitos. O sea, a su nivel, espacio y tiempo que se coordinan con todo el horario para que participemos todos. Y en la noche, entonces, ya las actividades propias de la iglesia, como en este caso la Cena del Señor. El lavatorio de los pies se llama la Cena del Señor. Los pequeñitos quizás no vienen porque hay que llevarlo a la casa, pero vienen todos. Entonces es una actividad que vamos trabajando todos juntos, va un proceso que llevamos todos. El viernes igual, todo el viernes nos lo pasamos ahí en la parroquia, cada uno en sus áreas, con actividades, Vía Crucis. Este año no lo vamos a tener, pero en los años anteriores, que se podía, íbamos a visitar las casas de los barrios que tenemos, ayudando a los muchachos, a los hijos de nuestra gente, de nuestra feligreses, que entiendan que hay gente que tiene más necesidades que ellos. A llevarle el mensaje, pero también a dejarle algo. Claro. A dar algo. Se ha debilitado, padre, si esa es la manera de decirlo, de las familias, de la educación en la fe, de tratar de llevar de que la familia, los muchachos, los adolescentes sean parte de vivir la fe y de ir a la iglesia. Sí. Lamentablemente. Sí, porque la responsabilidad, nos echan la responsabilidad a la iglesia, pero la iglesia somos todos. Porque algunos padres y madres de familia dicen, ay, que mi hijo no quiere ir a misa, entonces dice, yo no lo puedo obligar, porque ahora hay que dejar a los hijos libres de que hagan lo que ellos quieran. Yo tengo mi postura con eso. O sea, hay que dejar a los hijos libres cuanto a la fe, pues déjamelo libre y no lo lleve a la escuela para que cuando él tenga 18 decida a qué escuela quiere ir. No le lleves al inglés, ni lo pongas en francés, ni lo pongas en natación, ni en nada, para que cuando él tenga 18 él decida, no tú. Entonces, o sea, que mientras tienen esa edad, la responsabilidad es de los padres. A veces tiene un efecto contrario. Cuando tienes unos adolescentes que están tal vez en una plena etapa de rebeldía, los obligas a ir a la iglesia y tal vez el efecto es contrario. Lo que pasa es que eso viene de más atrás. O sea, si tú de pequeño no llevaste a tus hijos de grandes, vas a encontrar dificultad con ellos, porque no los acostumbraste, porque no quería que molestaran, porque mejor dicen el niño porque así no hace ruido. Entonces, el niño no se acostumbró a ir. Cuando tú tienes las costumbres de ir, el niño va, por ejemplo, en mi parroquia los niños no molestan, se tiene espacio para ellos y se tiene la paciencia. ¿Por qué? Porque ya hay unos que criaron y los que ya criaron, que pueden molestar a los niños, ya tus hijos los aguantamos. Tú tienes que tener la paciencia que tuvieron otros contigo para estos que están criando. Entonces los niños también hay que entender que una misa, las actividades que hacemos son muy largas para ellos y muchas veces no lo entienden. Uno dice que no lo entiende, pero ellos están atentos. Ahora cuando te dice que no lo entiende, yo creo que es una parte importante. Mucha gente va a la misa y no entiende cuáles son los momentos de la misa. Y eso en definitiva es lo que hace que tal vez
se le encuentre, número uno, larga, se le encuentre aburrida, pero porque no entiende cada momento de la misa el significado que tiene. Correcto. Van mecánicamente, no la viven, que Sí, no la no. viven. Sí, eso es correcto. Eso es correcto. Eh, La liturgia está muy pregnada de signos y gestos. Es decir, tú no entiendes por qué levantamos la mano. ¿Para qué levantamos la mano? Vamos a levantarla. Si no entiendo que cuando yo hago la señal de la cruz estoy invocando a la Santísima Trinidad, hago una musaraña. Claro. Pues yo hice así y no hice nada. Claro. Si hice así y no dije, y no pensé por lo menos en mi interior que estoy invocando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, hice una musaraña. Padre, y aquellas personas que te dicen, mira, yo no voy a misa porque yo no creo, no soy creyente, yo hago el bien. Y con eso yo entiendo que cumplo. Y con eso yo entiendo que estoy actuando bien. Bueno, que lea la palabra. Pero porque no creen, o sea, digo, no creen. O sea, que al final del día, ¿cuál es el tipo Al final de...? del día acomodó su fe a su manera. Y nosotros no podemos acomodar a Dios. O sea, queremos acomodar a Dios. Mucha gente quiere acomodar a Dios a su estilo. Dios me comprende y Dios que sabe que yo soy así. No, es que yo no quiero cambiar. Es que yo estoy muy cómodo en esta posición. Y el vivir la experiencia de fe me hace salir de mí. Lo que vamos ahorita de salir al encuentro del otro. Cuando tú tienes que salir al encuentro del que necesitas, te está sacando de tu comodidad. Te está sacando a ti de lo que tú te acomoda para servirle a alguien que necesita y te va a cambiar el quehacer. Y te vas a involucrar porque entonces tú vas a llamar a Soraya y dices, mira, Soraya me he encontrado con esta situación y Soraya va a llamar a 5 gente más. Y cuando tú vienes a ver, han hecho un movimiento tan grande para resolver ese problema, esa persona, pero fue porque tú te diste cuenta y tú saliste de tu comunidad al encuentro del otro. Pero hay otros que no, que prefieren quedarse en su sitio. Yo con mi rosario tengo también, el otro extremo. El otro extremo, yo con mi sí. rosario tengo y ya yo voy a misa y para mi casa. No, tampoco. Los dos están igual. ¿Dónde está? El ser cristiano tiene que notarse, tiene que verse. Es una combinación de Es ambas una cosas. combinación, sí. Mire, padre, hablábamos del Jueves Santo, hablamos de la vigilia del sábado, lógicamente el domingo, la alegría de la resurrección, pero el viernes es un día muy El triste, día del muy silencio, en sí. silencio, sí. Y ya habíamos hablado nosotros en días anteriores que en la época en que uno estaba más chiquito, sobre todo yo, Manuel es más joven, ese día no se podía casi ni hablar. Es más, a mí no me dejaba ni siquiera estar descalza. Y si te bañabas en la playa, te salías de la cama, te convertías en pescado. Si te montabas a caballo, te quedabas pegado en la silla. Sí. Eso era todo. Mucha Pero el viernes no hay... Mucha idiosincrasia. Sí, necesidad popular. Es de la gente, cultura. Pero el No, viernes sí, no hay misa, no hay servicio, la iglesia fíjate está... que sí. el Jueves Santo tenemos misa, pero no se bendice a nadie. La celebración no termina con la bendición. Terminamos con Jesús, Eucaristía en el monumento, donde vamos a acompañarlo hasta el otro día. El viernes no hay misa, el único día que no hay misa. No hay misa, se da la comunión, pero no hay bendición incluso al final de la Eucaristía, de la celebración. La bendición se da el sábado, para el domingo la resurrección, ¿verdad? Que porque ya Cristo ha resucitado. Entonces, la alegría de la resurrección y la fuerza de la resurrección es la que nos empuja y nos lleva entonces a vivir una nueva experiencia. Tengo entendido, padre, que desde que inicia la cuaresma, el Gloria no se canta No en la se iglesia. canta. Y vuelve y se canta el Ese día de la día. vigilia pascual. Ese día. ¿Por qué esto es así? ¿Cuál es la Bueno, razón? porque el gloria, tu nombre lo dice, es glorificar al Señor en un canto alegre. Y la cuaresma es tristeza, es conversión. Incluso el color es morado por eso, porque es un color de recogimiento. De luto. De luto. Entonces, color austero, ¿verdad? Entonces, la liturgia también, no hay flores. Las parroquias no tienen flores, no se canta el gloria, ni los aleluyas tampoco. Entonces se deja todo esto para que repique la alegría de la resurrección en ese día, el domingo, el sábado santo. Y además de que se viva en la ceremonia en sí, en la vigilia del sábado, la misa del domingo tan especial, se supone que Cristo debe renacer en cada corazón. Resucitar. Es lo Resucitar, importante. sí. Es lo que decía ahorita, o sea, si te propusiste transformar algo en ti que tú sabes que te causa daño a ti o a otros. Entonces tú decidiste dedicarle tiempo a eso. Bueno, yo sé que tengo una boquita muy dura y me voy a poner en esta cuaresma, no, voy a poner asunto en esto. Y te pones los 40 días y trata y descubre que sí, que lo puedes cambiar. Tú vas a estar gozosa en el día de gloria
¿Por qué? Porque triunfaste sobre ti misma. Descubriste que tú puedes controlarte. Que un temperamento o una manera que uno vivió de chiquito, ya yo la tengo agarrada. Ya no me domina ella. Una actitud negativa porque daña a otros. Con mi temperamento, con mi palabra, con como digo las cosas, todas estas cosas que son muchísimas, que la gente cree que nada más pone los grandes pecados, las grandes situaciones. Que yo no mato a nadie, yo no robo, eso no es lo único. Eso no, pero hay otras cositas que hacen tanto daño, cuidados igual, que debemos transformar también y cambiarnos en nuestra vida. Eso nos enseñó Jesús, tal vez de alguna manera o de muchas maneras en ese tiempo que pasó en Cuaresma, que fue tentado, su paso por el desierto, sus necesidades, el tiempo que estuvo solo, triste. La Cuaresma se basa en eso primero, vamos a estar echando un poquito para atrás, en esos 40 días de Jesús en el desierto en preparación para su misión. Se preparó para la misión. También venimos entonces mucho más atrás con Jesús, nos encontramos los 40 años en el desierto. En la Sagrada Escritura, el 4, acompañado de 0, es penitencia, purificación. 440 es purificación. Cuando Jesús se encuentra en iba a hablar del sermón de las 7 palabras. Pero primero quería mencionar que cuando mandan al cirineo a que lo ayude con la cruz, a veces uno anda con cruces muy pesadas, padres, y que cómo quisiera uno encontrarse con un cirineo que le quite la cruz y que le cargue la cruz un ratico a uno. Me parece que a veces, no es que sea la cruz pesada, es que le hemos agregado muchas cosas a esa cruz. ¿Cómo cuáles? Que no van. Nosotros nos las agregamos. En nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria, cruces que no nos corresponden. Nos las echamos encima y muchas veces es corriéndole a la propia. Corriéndole a la mía, me asumo la de fulano, la de sultano, y cuando vengo a ver tengo la cruz de la suegra, del marido, de la mujer, de los hijos, de la vecina, de la comadre, y cuando vengo a ver estoy cargando con la cruz de todo el mundo, y la mía, ¿quién la va a cargar? Ni que le ponga rueda, como quiera va a pesar. ¿Verdad? Entonces, asumir la cruz es descubrir aquellas cosas en mi realidad, en la que yo tengo, que me hacen sufrir, pero que a la vez yo tengo que seguir allí por amor. No es la cruz que me ponen en el cementerio, no. La cruz que estamos hablando es la cruz que yo asumo por amor. O sea, ¿tú crees que ha sido fácil que Soraya aguante a Marco? Eso es una cruz. Pero eso le toca. Pero por amor la sigue cargando. ¿Tú crees que a Marco le ha sido fácil aguantar a Soraya? Eso es una cruz. Dime a mí que lo conozco los dos. Entonces también por amor sigo cargando mi cruz. Pero esa es una cruz que se lleva con amor, aunque pese, aunque hay momentos que son difíciles, aunque hay situaciones que yo tengo que ceder. La gente se queda mucho en la cruz física, aquí detrás. La que ya Jesús padeció, ya la vivió, ya Jesús murió por ti, no va a morir otra vez. Yo soy el que tengo que morir a muchas actitudes que niegan la presencia de Jesús en mi vida y dañan a otro. Uy, qué bien, morir a ciertas actitudes. Me gustó eso. Padre, el sermón de las 7 palabras es el Viernes Santo que se da. Lo ponen el Viernes Santo. Lo ponen el Viernes Santo. ¿Y cuál es la idea? Son 7 palabras que cogieron de Jesús y lo han hecho. Las 7 últimas frases de Jesús en la cruz. Ahí los curas aprovechaban siempre o generalmente, perdón por lo de curas, ¿verdad? Un poco despectivo, pero los sacerdotes en el Viernes Santo y con el sermón de las 7 palabras han aprovechado para mandar mensajes. Para mandarle su mensaje a los gobiernos. Me parece al que esté de turno, me parece a mí me parece que más que los sacerdotes se han dejado llevar, y más la prensa la que ha provocado todo eso. Porque es un momento solemne, no es para estar. Yo quiero denunciar y otros momentos para denunciar. Tengo 364 días para decir todas las cosas. Y se nos olvida entonces, se nos olvida en el momento en que estamos, ¿qué va a transformar mi vida? Porque le estamos señalando con el dedo al otro. Entonces, el sermón de las 7 palabras tiene que ser una reflexión basada en algo personal, pero algo basado siempre en la fe cristiana. Claro, en la fe cristiana. Que te transforme. Entonces yo puedo usarlo también. Yo puedo usarlo en otro momento. La misma Cuaresma en cualquier caso. Pero en esos 3 días, el centro es Jesucristo. Es el hombre, somos nosotros. Entonces en la medida en que yo desvinculo la reflexión, yo no me opongo a que el que la quiera hacer, que la haga. Y ya viene haciendo por lo han hecho, ya se convirtió en, ¿cómo se llama esto? En una tradición. Y si hay que hacerlo y hay que hablar así, pues mira, bendito sea Dios, ya lo han aceptado los obispos, pues ni modo, pues se hace así. Pero mi manera personal esa es una reflexión personal
en la cual es un momento difícil de la vida de Jesús y el de mío también. Entonces eso a mucha gente lo que hace es que le cree escape y acuso al otro. No veo que yo también estoy en esa. Claro. Porque estoy con el dedo acusador indicando al otro cuando hay tres que están para donde mí. Así es. En ese Viernes Santo y en ese momento, cuando sabía a dónde iba y un poco antes, Jesús sintió miedo, hubo duda, o no sé si puedo decir duda, pero sí miedo. Aparta de mí este cáliz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Sí. Sí. O sea, E incluso en el huerto de los olivos también hay un momento. Su parte humana tocó fondo. Y así nos pasa a nosotros. A veces le decimos o creemos que Dios nos ha abandonado y que muchas cosas que suceden son culpa de Dios. Dios, ¿por qué tú dejaste que mi familia se enfermara? ¿O por qué tú permitiste tal o cual cosa? Tendemos a Porque muchos responsabilizar. creen que tener a Dios como que es para que haga mis mandados. El celular la cosa de mi antojo. de botiquín, Sí, ¿verdad? esa De es la botiquín. palabra. Para que me haga favor. De botiquín para que me haga botiquín, favores. sí. Revisen la oración. Las oraciones son de queja constantemente. Y de Y peticiones. peticiones todo el tiempo. Cuando nos ponemos a dar gracias, Señor, por el regalo de la vida. Gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias, Señor, por la familia que me has dado. Gracias, Señor, por la sabiduría y la capacidad que me has puesto. Yo podré echar mi familia adelante, echar mis proyectos adelante, y los amigos. Muy pocos. Generalmente estamos constantemente en un departamento de quejas pidiéndole a Dios. Como que Dios tiene que estar ahí para darme. Dios sabe lo que me toca. No es que no, Él dice pidan y se les dará, pero también la respuesta mía. ¿Por qué no recibimos lo que estamos esperando de Dios? Porque quizás el canal que estamos usando no es el correcto. Y Dios nos está respondiendo, pero no estamos sintonizados con Dios porque Ni lo estamos escuchando a veces, ni lo exactamente. estamos Y que escuchando. también muchas veces la respuesta que nos dan no es la que queremos y por eso tal vez no la vemos. Entonces ahí entra aquel que dice, yo no voy a la iglesia, yo rezo aquí. No hace nada, no reza nada tampoco. Incluso con la confesión, padre, la confesión que es tan importante, incluso en esta época de Cuaresma Sí. y Semana Santa. Pero hay gente que dice también con la confesión, ay, no, yo no me voy a yo me confesar confieso- con un cura. yo me confieso directo. Dios sabe cuáles son mis pecados. Bueno, ya se está armando la fe a su manera. Ya. Porque es que hay un mandato. Y se lo da a Jesús a Pedro, ¿verdad? Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, a nadie le gusta confesarse. Porque con lo que tú confiesas son tus miserias. Sí. Entonces, descubres que eres tan de polvo, tan de barro, como cualquiera. Hay gente que se siente muy grande, que se siente muy santo, y resulta que tiene los mismos pecados y las mismas bajezas que tienen nosotros. ¿Se confiesan los sacerdotes? Claro. Sí, le iba a preguntar. Claro. Siempre andamos en la misma Sí. sintonía. Claro que sí, claro que sí. Porque el sacerdote es un ser humano igualito que otro. Eso es lo que mucha gente no entiende, o sea... Claro. Con una visión muy concreta y con un mandato dado claro. Y pero es un ser humano igual que otro. Hay muchas personas incluso que dicen, yo me he alejado de la iglesia porque tal sacerdote hizo aquello, Sí. por el comportamiento de tal Personifican sacerdote. mucho la- Exacto. No, eso es una justificación para hacer lo que quieren hacer. Porque, uno lo ha escuchado muchas veces. Con los sacerdotes que cometen cualquier infracción pasa como un avión que se cayó. Nada más hablan de ese. ¿Y cuántos aviones andan volando hoy? Exacto. Sí. Y cuánto Entre bien uno hace la daño iglesia. y pasa con el sacerdote, pasa con los militares, pasa hasta con los políticos. Con un político que hace un desastre y a todos los políticos no sirven. Los buenos Hay son más, políticos pero los buenos. malos hacen más Bueno, bulla. bueno. Exactamente, Sí, sí. exactamente, Sí. exactamente. Sí. Bueno, en cuanto a lo político, yo creo que es al revés. Aquí son más malos. Hay algunos buenos, pero hay demasiado malos. Y a Aquí propósito, es complicado. y la a verdad. propósito de eso, padre, y saliéndonos un poquito de la Semana Santa, hay algunos que entienden que hay cierto vacío. En la época de el cardenal López Rodríguez, Monseñor Agripino, que era como el apagafuegos, en paz descanse, que hay cierto vacío, sobre todo en este nuevo gobierno. En el liderazgo de la iglesia. De la iglesia, la participación de la iglesia católica frente a los problemas nacionales, que también tiene que salir en defensa, aunque haya gente que diga que tiene que estarse metiendo la iglesia en tal. La iglesia está llamada a defender a la sociedad y a la gente, al pueblo. Sí. Lo que pasa es que todas las comparaciones son malas. Entonces, si tú vas a comparar la realidad que hoy vivimos
con todos los años del cardenal, son cosas distintas. La manera de ser, de servir, de ser pastor, por ejemplo, de Monseñor Osoria, no es la misma del cardenal. Son dos realidades distintas. Entonces, cuando tú comparas, tú ya creas, ¿cómo se llama esto? Necedad. Sí. Necedad, porque entonces tú comienzas a ver faltas aquí, que aquí falta aquello, que aquí sobra aquello, que aquí falta aquello, ¿no? Cada obispo... Cada maestro tiene su librito. Tiene su librito, exactamente, exactamente. Padre, un mensaje final para la Semana Santa, para nuestros oyentes y para todo el país en sentido general. Un mensaje final sobre todo para este tríodo pascual que inicia mañana. En dos vertientes. El primero, para los que creemos. Que nos acerquemos al tríodo con la conciencia clara del encuentro personal con Jesús. De que he querido cambiar y que voy a proponerme dejar en el sepulcro, enterrado, aquello que dañó mi vida. Personas a las que tengo que perdonar, situaciones que me hicieron sufrir, enfermedades que ya superé, conflictos, la situación misma propia del COVID que traemos arrastrando unos complejos, una cantidad de cosas, miedo que vienen del COVID. Pues mire, vamos a vivir este tríodo, vamos a clavar eso en la cruz y vamos a enterrarlo. Y resucitemos con él, con la alegría de que nos da una oportunidad nueva de vivir. De que el 2019 no va a volver. Vamos a armar nuestra normalidad de ahora en adelante, pero que Cristo venga conmigo. Y segundo, a los que ni creen ni le interesan, especialmente en este fin de semana, que recuerden que el ron no se va a acabar, por más que haya. La licorera ya pusieron en todos los sitios mucho para que haya mucho. No se va a acabar el romo, pero la vida sí se puede acabar. Excelente, Bueno, excelente. el que tenga oídos para oír, lo decíamos. La frase, el eslogan, la frase de siempre, el buque insigne del Padre en todas sus misas. Así es que el que tenga oídos para oír, esa frase es suya o es de Jesucristo. Es de Jesús. Así es, el que tenga oídos para oír, que oiga, y que tengan una feliz y santa Semana Santa. Nos vemos el lunes. Gracias, Padre, por acompañarnos. A ustedes por invitar. Hasta aquí, ¿qué pasa? Con Soraya Castillo.